Damos la bienvenida al ingeniero Franklin Buccelli, gestor ambiental. Él es director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Doctor Buccelli, las alarmas están encendidas en la ciudad de Cuenca ante los anuncios del gobierno que dejan leer que hay una decisión política tomada para explotar Quimsacocha. Quisiéramos conocer su punto de vista. Muy buenos días, estimado Gustavo, Joana también. Sí, efectivamente, las últimas declaraciones del presidente de la República son extremadamente preocupantes porque ha hecho públicamente una invitación a una inversión a gran escala para el desarrollo de la gran minería, que entre comillas la llaman responsable, pero que de hecho siempre el desarrollo de este tipo de actividades extractivas van a afectar los recursos naturales. Esto sí, en lo que es del foro de acá, de la provincia y de la región, es sumamente preocupante toda vez que ha existido una consulta popular, existen disposiciones a nivel constitucional y reglamentarias que determinan el desarrollo de esta actividad en áreas que no son protegidas o que no constituyen riesgo en zonas de recarga hídrica. En este sentido, pues, el tema que se ha planteado pone nuevamente sobre la mesa el debate de llevar o no a cabo este tipo de actividades, a más de que tenemos como precedente ya en nuestra provincia y región el pronunciamiento de la ciudadanía respecto del cuidado de las fuentes hídricas. Entonces, es totalmente contradictorio esta situación y a través de las autoridades correspondientes y en función justamente de la elaboración de la herramienta técnica que está establecida en la Constitución y en la ley, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, este tipo de actividades ya dentro del cantón están prácticamente excluidas, no solamente por carácter técnico, sino también por el pronunciamiento que, conforme lo establece el 398 de la Constitución, lo ha hecho ya la ciudadanía de manera general. Ingeniero Buccelli, sin embargo, no deja de preocupar todos estos anuncios de avanzar en procesos de extracción minera en el país, y uno de los proyectos que se aspira a desarrollar es Quimsacocha, hoy conocido como Loma Larga. Incluso se ha dado a conocer una inversión de más de 340 millones de dólares por parte de una de las empresas que adquirió el proyecto, que es la Dundee Precious Metals. Esto quiere decir que hay sin duda alguna un acuerdo, un compromiso, la intención del gobierno nacional de, más allá de las consultas populares, de los planes de ordenamiento territorial y de lo que piense y diga la ciudadanía, avanzar con este proyecto. Es preocupante efectivamente porque recordemos que el presidente en su campaña y en su propuesta de trabajo indicó claramente que se van a respetar. O sea, aquí no se trata de estar en contra ni a favor de una actividad como tal. Aquí lo que se trata es de determinar en dónde se va a desarrollar esa actividad y cuáles son las consecuencias o los impactos de carácter socioambiental. Entonces, el proyecto Quimsacocha efectivamente ha tenido una serie de reparos, y no por el hecho del desarrollo de la actividad, tanto en la fase de exploración avanzada como en este caso ya se anuncia la fase de explotación, sino fundamentalmente por el lugar en donde está establecido. No olvidemos que esta es un área protegida desde el año de 1985. Es parte del Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, que está bajo la tutela, digamos así, de lo que dispone el artículo 406 y 407 de la Constitución. Por lo tanto, son humedales, son zonas de recarga hídrica en donde este tipo de actividades son totalmente incompatibles. Si es que hubiese esa intención, lo que yo creo es que se va a generar un conflicto social muy álgido, en donde nadie va a terminar ganando, sino que efectivamente este tipo de controversias se van a seguir manteniendo, ¿no? Y las consecuencias, además de aquello, es
lamentablemente la disminución de todos los servicios ambientales que en este caso las quimsas, que son las lagunas, ofrecen a las poblaciones de San Gerardo, de San Fernando, de Tuplín, de Girón, y obviamente para acá con las nacientes del río Victoria del Portete, que viene hacia la zona de Tarqui. Entonces es una zona de influencia sumamente importante, en donde incluso está prohibido el cambio de uso del suelo. Esto lo determina el artículo 252 del Código Orgánico Integral Penal, por el tema de ser zonas agroforestales y de cultivos que están garantizando la seguridad alimentaria. Entonces son una serie de elementos que no se tratan de decir si queremos o no reactivar la economía, si queremos o no generar empleo, sino más bien de pensar sosteniblemente en el futuro de esos servicios ambientales que son tan necesarios para la colectividad. El gobierno, de acuerdo con las declaraciones que vamos escuchando, que se van tejiendo, y también el punto de vista de los sectores mineros expresado a través de páginas web de las cámaras de la minería, hablan de una serie de aspectos desde el punto de vista legal. Algunos abogados nos han dicho ya que se tratan de leguleyadas, que se está analizando, buscando las costuras de las consultas populares que se han hecho para encontrar sus debilidades, de que entre otras cosas estas no pueden tener una retroactividad, que esa concesión se la hizo a las empresas canadienses y hace aproximadamente 20 años, que hay compromisos del gobierno que en caso de retractarse podría significar millonarias demandas al Estado. Por otra parte, se adorna también la píldora hablando de que se hará allí minería sustentable con las técnicas más modernas de explotación, de que no es una mina a cielo abierto, de que es una minería subterránea. Quisiéramos conocer, con su ilustrado punto de vista, ingeniero Bucheli, cuál es la real amenaza que se vive allí en Quimsacocha, zona minera y lagunas que se encuentran justamente en la cumbre, y al pie de esta cumbre se encuentra el acuífero de Tarqui. Efectivamente, Gustavo, lo que usted manifiesta, se han utilizado una serie de artimañas, y yo creo que para darle legalidad y legitimidad a cualquier actividad productiva, no se diga una extractiva, tiene que estar enmarcado dentro de todo lo que el ordenamiento jurídico y el marco constitucional lo determina. Lamentablemente, el proyecto, y lo conozco de muchísimos años atrás, desde que hizo la primera exploración la empresa esta Odin, justamente se buscó evadir todo este sistema de protección y de cuidado en el lugar en donde se pretende establecer el proyecto. Ahí también se había dicho de que no hay, como usted refiere, aguas subterráneas, cuando los estudios hidrológicos lo determinan con claridad meridiana. Por eso es que están aflorando estas lagunas superficialmente. Entonces, el mayor impacto que vamos a sufrir ahí, el momento, porque que no me digan que la técnica va a ser con retrorelleno, que va a ser simplemente de túneles de extracción, y que se va a tener, todo eso conocemos perfectamente. Sabemos que una actividad de esta naturaleza genera un gran impacto, y en el lugar en donde ese gran impacto se genera, la situación de mitigación o de remediación ambiental es prácticamente irreversible. O sea, una restauración ecológica de los ecosistemas, que son la constitución de los componentes bióticos y abióticos, se van a afectar y no se van a poder restaurar. Ahora, la afectación de esta situación, la consecuencia gravísima que trae, es obviamente la contaminación y la afectación de caudales ecológicos. Los caudales ecológicos que requieren y alimentan varios del sistema hidrográfico que tenemos ahí, y que son de gran importancia para el desarrollo de la región. Entonces, poner en riesgo una situación de esa naturaleza, a cambio de sacar miles de onzas por un determinado valor de oro y de plata,
después no vamos con ningún dinero del mundo a poder restituir. Claro. Algo de lo que no se habla en el discurso gubernamental es de los costos de reparación ambiental. Es que no los consideran, Gustavo. Lamentablemente creen que los temas de estudios de impacto ambiental, de planes de manejo ambiental, simplemente se constituyen en requisitos más para obtener la licencia, el permiso o el derecho, en este caso minero, de explotación. Y no olvidemos también que dentro de la Ley Orgánica de Minería, de sus reglamentos, del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, al estar considerado como un sector estratégico, es el mismo Ministerio de Ambiente, es decir, la Autoridad Ambiental Nacional, la que tiene que establecer el control, el seguimiento y el monitoreo. Ya hemos evidenciado, Gustavo, en una serie de hechos que se han dado en el país de que no hay capacidad técnica, y entonces las capacidades locales que se han desarrollado en los municipios y en los gobiernos provinciales quedan de lado en función de ni siquiera hacer un seguimiento a ese tipo de actividades. Entonces es poner en un riesgo sumamente alto y con una consecuencia bastante grave el sistema de abastecimiento, de calidad y de cantidad del recurso hídrico que tan necesario es para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Ahora, ingeniero Bucheli, todo esto de alguna manera se justifica por la necesidad de recursos, de que el Ecuador ha venido arrastrando una crisis económica y que es el momento de la reactivación para la generación de empleo, para educación, para salud, poniendo en un peso estas necesidades sociales de tener empleo, trabajo, salud, educación, frente a lo que implica intervenir una zona como esta. ¿Cuáles son las reflexiones que tiene usted? Bueno, hay alternativas, hay muchas alternativas. El tema es de que si queremos que el desarrollo esté enmarcado dentro de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Ahora, claro, cuando requerimos recursos inmediatos a costa de afectar los recursos naturales, obviamente que este es uno de los caminos, los que ha anunciado el presidente, ¿no? Pero no olvidemos que nosotros somos un país el más megadiverso por superficie en el planeta. Eso nos da una potencialidad que lamentablemente no se han hecho las inversiones ni se han hecho las caracterizaciones de esa calidad y de ese uso y aplicación de la biodiversidad. No olvidemos de que el 90% o más de todo lo que es el tema farmacológico viene de la foresta. Y nosotros tenemos una altísima potencialidad, solamente por mencionarle un elemento que podría incluso estar a la par de lo que podría generar este tipo de actividades extractivas, pero sin afectar la naturaleza. Yo le pongo, por ejemplo, el croton legheri, que es la sangre de drago. Si nosotros nos pusiésemos a hacer un aprovechamiento sustentable de este recurso y de este elemento que produce 2 fármacos a nivel mundial y que son muy requeridos para la salud humana, podemos tener una gran potencialidad en generación de recursos. Solamente por mencionarle una planta, pero tenemos 25.000 plantas vasculares, el 10% de todo lo que existe en el planeta. Lo que sucede es que no nos hemos puesto a caracterizar, a investigar y a hacer la aplicación. En materia turística, tanto se habla del ecoturismo, del turismo científico, etcétera, en donde se puede potenciar. Mire usted, ¿qué país tiene el único recurso natural o el único laboratorio natural viviente como es Galápagos? Pero sin embargo, se da opciones a otro tipo de actividades como la pesca de arrastre o situaciones de esa naturaleza que ponen en riesgo el recurso. Entonces, es cuestión de efectivamente hacer una ordenación del territorio, establecer la herramienta que es la planificación y en función de eso desarrollar los proyectos. Doctor Bucheli, otro mundo, argumento. Muchísimo interés en la misma investigación, en la misma... Sí. Otro argumento, doctor Bucheli, usado frecuentemente por las mineras y por los promineros, que vale la pena ser debatido, discutido, es que señalan que si es que no se explota profesionalmente las minas en general y Quimsacocha en particular, es decir,
ser por parte de una gran empresa minera, lo harán los informales. Esto podríamos aceptar en una situación de un Estado fallido, con todos sus defectos. Esa no es la situación de Ecuador. En consecuencia, esto constituye una falacia. Yo tengo ahí efectivamente, y sí hay que tener en cuenta, o sea, no se puede tampoco cerrarse a la banda y decir de que si no, lamentablemente las valoraciones que existen en esos lugares son sumamente altas, que hacen atractivos a muchos elementos irregulares e informales que están operando dentro de la minería, y que incluso ustedes bien conocen que hay hasta intereses de lavado de dinero en este tema. Entonces, sí, el Estado tiene que asumir la responsabilidad, y es obligación, de acuerdo al artículo 3, numeral 7 de la Constitución, proteger el patrimonio natural del Ecuador. Entonces, yo me pregunto y les respondo al sector minero, entonces, ¿para qué en la ley de minería se estableció la empresa nacional minera? La empresa nacional minera, para mi modo de entender, es la llamada, es la responsable de regular, de controlar, de mantener, y en el peor de los casos, si fuese necesario, hacer un proceso de primera fase para precautelar esos recursos de extracción, pues es la empresa nacional minera, y por eso es que tenemos que dotarle de toda la capacidad, de toda los recursos, etcétera, pero en función de precautelar los intereses del Estado, y no en función de, a pretexto de que no hay capacidad en la empresa nacional minera, entonces decir sí, viva la fiesta, y está abierto el espectro minero para que a consecuencia de ello la gran minería del mundo se lleven los recursos naturales con un costo ambiental sumamente alto para el país, y eso no se puede permitir. Por lo tanto, allí la alternativa es la intervención y el cuidado y la responsabilidad que la ley le asigna a la empresa nacional minera del Estado ecuatoriano. Para finalizar, ingeniero Bucheli, cierto es que desde Quito nos miran desde lejos, y allí está el desequilibrio que hay en el desarrollo del país, evidente en tantas cosas, quizá la más clara, la de la vialidad, la más dramática. Pero el día de hoy estará aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, realizando un recorrido Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ojalá personas con conocimiento de causa, autoridades, ciudadanos, puedan dar a conocer cuál es el sentir de esta ciudad con respecto a Quimsacocha. Le dejamos en su intervención final. Efectivamente, sí, se va a hacer un recorrido justamente para fortalecer. Mire usted, el ministro viene en función del fortalecimiento del manejo de uno de los modelos de gestión que ha tenido en este caso la cuenca del Machángara, y uno de los elementos que se alimentan y son parte del recurso hídrico está conectado también al tema de Quimsacocha. Efectivamente, ojalá también entendamos, y a través de las autoridades ambientales demos el pronunciamiento técnico respectivo en función de precautelar los recursos que son patrimonio de toda la ciudadanía. Muchas gracias por habernos acompañado, ingeniero Bucheli. El ingeniero Bucheli es gestor ambiental y dirige el Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Son las 8:37. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.